bien, el día de hoy, aquí en su canal, Laura Alejandra Londoño Jaramillo, hablando de derecho, pero siempre con un enfoque social. Hoy nos encontramos con el maestro Francisco Serralde, una persona muy destacada en el área del derecho penal, capacitador, docente, instructor, conferencista internacional, Costa Rica, México y otros países. Una persona a la que seguimos en redes, además de ser un destacado abogado litigante en toda la República. Paco, muy buenos días. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte nuevamente y a ti y a todas las personas que tienen el gusto de escucharnos. Muchísimas gracias. Pues Paco, fíjate que cuando hablamos del proceso penal acusatorio, parece que nos concentramos a hablar en la investigación, en la intermedia y en el juicio. Y realmente creo que no nos tenemos que limitar. Hablamos también de una fase o etapa de ejecución y esto constituye un área de oportunidad muy relevante para las y los litigantes. A veces incluso nos llaman cuando la persona ya lleva varios años detenida o tenemos a una persona detenida y pues por azares del destino las cosas no nos son favorables en el proceso, queda sentenciada, pero seguimos de todas maneras entrando a resolver esas situaciones y pues buscando las mejores opciones para nuestros clientes, nuestras clientas. Paco, ¿qué principios orientan este proceso, este sistema de ejecución para el proceso penal en México? Bien, gracias, Ale. Fíjate que comentas algo muy importante en cuanto a que concebimos el procedimiento, no decimos proceso, concebimos el procedimiento solamente como tú bien dices, investigación, intermedia y juicio, ¿no? Creemos que, o por lo menos creemos que hasta ahí es, porque así nos lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Así nos lo dice en el 211. Bueno, efectivamente, tenemos toda una actividad, híjole, fundamental y yo creo que hasta principal, que sucede en la ejecución penal. Y justamente ese fue uno de los dilemas en un principio de decir, bueno, ¿qué es la ejecución penal? Vamos a decirlo, normativamente, pues aparentemente no es una etapa como quisiéramos que así fuera, porque obviamente pues el Código Nacional así no nos lo prevé. Sin embargo, justo empezaron esos dilemas que era, si era un procedimiento, se confundió mucho con el procedimiento ordinario de ejecución, que es para darle causa y cumplimiento a las sentencias, con los procedimientos jurisdiccionales, hasta que de una manera válida llegó a abordarse, bueno, efectivamente sí es reconocida como una etapa, porque tiene alguna actividad detonante, como es que quede firme la sentencia condenatoria, causa ejecutoria, y se ponga a disposición jurídica y físicamente a los sentenciados con el juez de ejecución, hasta la extinción. O sea, nótese cómo, así como solamente se me ocurre, así como para la intermedia, ¿no? Está la acusación y está la autoapertura a juicio. Tenemos un inicio y un fin aquí también. Entonces, aquí también lo tenemos en el caso obviamente de la ejecución, por lo que se llegó, digamos, a una breve conclusión de establecer que es todo un sistema de ejecución penal. Yo también comparto que es una etapa en esencia y tiene todas las dinámicas de una etapa del procedimiento penal. Incluso si nos quisiéramos, y sin distraer mucho, si quisiéramos regresarnos quizás a lo esencial del derecho penal en cuanto a la pretensión punitiva estatal del Estado, que es este deber jurídico del Estado de investigar, perseguir, procesar, sentenciar y ejecutar las penas y medidas de seguridad. Entonces nos damos cuenta cómo el procedimiento penal nos va a abarcar toda esta función persecutora. Y en el caso obviamente de uno de los principios que rige hoy en día la materia de ejecución, fundamentalmente es el tema jurisdiccional o esta jurisdiccionalidad. Esto es que ya va a ser a partir o va a ser desarrollada a través de una autoridad judicial. Todo esto pues sabemos que es a raíz de la reforma de junio de 2008. Pues excelente. Vemos además que a este proceso, como se desenvuelve, las controversias, las audiencias, le preceden principios rectores como la oralidad, la publicidad, la inmediación, la continuidad, la concentración, la igualdad. Aunque claro que también en algunos cursos recientes que he tenido la oportunidad de participar porque quiero prepararme muy bien en este sistema de ejecución de penas y medidas y en otras conferencias de expertos como tú, he venido escuchando que de alguna manera
al peticionario, la persona que solicita, de alguna manera le corresponde una cierta carga. Parece que se tratara como de una distribución o carga dinámica de la prueba. Y esa parte es supremamente importante y aplica, creo, si no estoy equivocada, en el tema de las controversias. Pero bien, hablemos de cuáles son los beneficios que prevé este sistema de ejecución, el proceso, el procedimiento, qué beneficios presenta. Gracias. Fíjate que brevemente, sobre todo el tema de los principios, que tú conoces algo fundamental, es que prácticamente sigue los mismos principios constitucionales que nos marca la ley fundamental para el proceso penal, aparentemente. Solo aquí tiene, en relación a lo que tú comentabas, que tiene el peticionario una carga, no vamos a llamarla adicional, sino que tiene la carga probatoria. Viene algo muy interesante porque, y esto hay que puntualizarlo mucho, la ejecución penal no es acusatoria. La ejecución penal es adversarial y que tiene parámetros totalmente, digamos, opuestos. En el caso del acusatorio es 20 apartado A, fracción quinta de la Constitución. Si tú me acusas, me tienes que probar. ¿Qué vas a probar? Pues en este caso, juicio de reproche. Ahí se sustenta el tema de lo acusatorio. Aquí obviamente ya tenemos una sentencia condenatoria, ya está declarada la responsabilidad penal, ya quedó firme, por eso estamos en ejecución. Y el punto de ser adversarial, no acusatorio, adversarial, es que justamente el peticionario, en un 80% es el PPL, la persona para la libertad, o el sentenciado, tiene esa carga probatoria. Esto es, él tiene que instar bajo vamos a llamarle este principio dispositivo, él tiene que instar a la autoridad jurisdiccional, él tiene que proponer y poner sobre la mesa la litis, y él tiene que probar lo que está pidiendo. Entonces, esto acontece muy en particular en el tema de las controversias, donde vemos que incluso nos dice la propia normatividad que quiénes son sujetos legitimados solamente para promover y partes. Y algo muy curioso, situamos claramente al Ministerio Público, a la víctima, que incluso aquí hace una acotación. Aquí en el caso de ejecución penal, la ley nacional es un poquito, quizá a veces tajante, o hasta pudiera fomentar algún tema de un control difuso de funcionalidad o convencionalidad respecto a la víctima, porque la limita en cuanto al tema de la reparación del daño. O sea, ahí hay temas un poquito de interés. Pero algo interesante es que aparte que nos señala al PPL, nos dice el peticionario. Quisiéramos creer que obviamente pues, podría ser la misma persona. Sin embargo, la bondad de la ley nacional es que tutela estos derechos respecto a todas las personas que se ven inmersas en la ejecución penal. No nada más al simple PPL, su abogado. Esto es a cualquier otra persona que tenga algún derecho. Y dentro de estas bondades que tiene, es que primero hay que reconocer que esta ley nacional está totalmente inmersa en criterios internacionales. Está muy interesante y es sumamente bondadosa, sumamente, ¿cómo decirlo?, garante esta ley de ejecución penal. Y a grosso modo lo que nos permite, en el caso, digamos, de los beneficios preliberacionales, es pues poder salir de manera, vamos a llamarlo genéricamente, anticipada. Esto es, ya sea cuando yo cumpla un 50% de la pena, un 70% de la pena, y ojo, también nos prevé temas de sustitución de la pena, también nos prevé cuestiones de sustitución de la pena por política criminal, también nos prevé cuestiones de permisos humanitarios, también nos prevé cuestiones de justicia restaurativa. Esto es sumamente bondadosa. Como tú bien dices, Ale, es importante conocerla, porque realmente es una herramienta fundamental para garantizar los derechos de las personas sentenciadas, así como de aquellas personas que se encuentran inmersas a ellas. Y por supuesto, para los amigos litigantes, pues es realmente una herramienta, híjole, vital, poco explorada hoy en día todavía. Sí, fíjate que esto de los beneficios, el tema de la justicia restaurativa, yo creo que el tema de la justicia restaurativa y el tema de las víctimas merecería otro espacio diferente a este, porque Sí, sí, creo que hay sí. un área de oportunidad allí relevante que poco se ha explorado, el tema de la justicia restaurativa, el tema de poder incluso en esta instancia, en esa fase, el poder llegar a ciertos acuerdos y que esto sea considerado por parte de los jueces de ejecución con una visión pues prácticamente muy humana, porque me parece que eso es prácticamente a lo que apunta el sistema. Pero Así bien, es. específicamente hay dos beneficios
que se consideran y que se contemplan, que se incluyen en la Ley Nacional de Ejecución. ¿Cuáles son esos dos beneficios, las principales características de cada uno de esos dos beneficios? Es decir, ¿cómo acceder? Claro que sí, Ale, fíjate. Primero, hablamos, estos dos grandes beneficios preliminares son la libertad condicionada y la libertad anticipada, que es lo que justamente más se da en la ejecución penal. ¿Qué implican? Primero, en el caso obviamente de la libertad condicionada, pues va a ser justamente esta oportunidad para obtener la libertad, vamos a llamarlo de manera previa, no quiero decir anticipada para no confundir, de manera previa al cumplimiento de nuestra sentencia, siempre y cuando nos sujetemos a ciertas condiciones, como en este caso es el tema puede ser el tema del monitoreo, electrónico a distancia o un tema de monitoreo por parte de la autoridad o sin monitoreo. Esa es la característica fundamental. Aquí como tal no extingue la pena, pero nos permite obviamente ya recuperar la libertad en lo que alcanzamos alguna otra alternativa que nos va a permitir extinguir la pena. Algo muy importante, pero al fin y al cabo nos va a representar la libertad. En el caso de la libertad anticipada, y ahorita voy a los requisitos que tienen porque prácticamente son los mismos, prácticamente. En el caso de la libertad anticipada, que obviamente esta ya procede cuando se cumple el 70% de la sanción. En el caso de la condicionada, se puede solicitar al 50% de la sanción o de la pena. En el caso de la anticipada va al 70% del cumplimiento de la pena. Ojo, en el caso de la anticipada, esta prácticamente ya extingue la potestad del Estado. Esto es, así como en el caso de la condicional, pues seguiremos obviamente sujetos de algún seguimiento por parte de la autoridad penitenciaria, algún monitoreo electrónico a distancia, algún control riguroso de firmar, algo por el estilo. En el caso de la libertad anticipada, prácticamente extingue la potestad del Estado de continuar ejecutando esa pena o medidas, bueno, esa pena en este caso impuesta, por lo que prácticamente se concluye, digamos, todo lo que es el procedimiento penal. Ahora bien, en lo que respecta al tema de sus requisitos y formas de acceso, primero ha de destacarse que ambas, bueno, condicionada nos pide 50%, anticipada nos pide 70% de la pena cumplida. Hay que tener en cuenta que se toma el tiempo desde la atención, es un tema de garantía constitucional. Pero, a grosso modo, estas dos figuras nos dicen, a ver, tienes que no haber sido sentenciado por delito previo. Ojo, eso es muy distinto a ser primodelincuente, y esto me refiero mucho a la materia federal, porque recordemos que, tratándose del Código Penal Federal, nos hace alusión a quién será obviamente reincidente, y hay un parámetro respecto a temas de prescripción para temas de reincidencia o que haya pasado un cierto tiempo en atención a la pena anterior. Aquí la ley nacional es muy tajante, no haya sido condenado previamente por otro delito, así tajantemente. Nos dice también que no representes un riesgo objetivo para la víctima, bueno, en este caso algún otro interviniente, que hayas pagado la reparación del daño, que hayas pagado la multa, que no estés sujeto a otro proceso penal donde te encuentres sujeto a prisión preventiva, que tengas buena conducta durante tu internamiento y que obviamente hayas cubierto o tengas satisfecho el plan de actividades conforme al tema de reinserción social. Esos son a grosso modo los requisitos que nos piden, y obviamente para acceder a ella necesariamente a través de la acción llamada controversia. Muy bien, hablaste de un punto que me parece que es muy importante y es el plan de actividades. A ver, para nadie es un secreto que la situación penitenciaria, no solamente en México, en otros países en la región, pues lamentablemente representa una gran limitante para estas personas. Tanto en el fuero común como en el fuero federal, uno va a visitar a un cliente o una clienta. ¿Qué estás haciendo? Nada. No solamente porque se deprimen por el encierro, sino porque realmente el plan de actividades es supremamente limitado. Esto parece una figura decorativa en la Ley Nacional de Ejecución. ¿Qué pasa con ese plan de actividades? ¿Cómo los abogados y las abogadas le podemos ayudar a los y a las clientas a desatar una actividad dentro de esa reclusión, dentro de ese centro penitenciario? ¿Por qué? Lo pregunto. Porque en ocasiones dicen, no, es que solamente hay esto. Oye, espérate, pero es que los ejes son trabajo, estudio, deporte. No, hay una serie de ejes que están incluidos, que deberían estar incluidos en ese plan de actividades. ¿Cómo podemos ayudarles? Tenemos que dirigirnos a trabajo social, dejamos al cliente en esa maraña de situaciones para que él se defienda, él no lo entiende,
Claro. prácticamente es como un tope de pared. ¿Qué podemos hacer nosotros con los centros penitenciarios? ¿Cómo podemos apoyarle a esa persona privada de la libertad para que realmente sea incluida en un plan de actividades y cuando ya queramos acceder a estos beneficios no sea tan complicado? Claro, fíjate, aquí ha habido dos parámetros muy distantes, sobre todo respecto a aquellas personas que están sentenciadas por el sistema tradicional, donde siendo objetivos, el plan de actividades, pues vamos, sonaría como una opción irrisoria, ¿no? Como una utopía, ni siquiera lo contemplaba para ese sistema, y los que están sentenciados por el nuevo sistema. ¿Qué sucede? Que obviamente esta ley nacional abarca a aquellos sentenciados del sistema, obviamente, el tradicional, entonces se van a beneficiar por ultraactividad de la propia normatividad. Entonces, ha habido dos criterios, digamos, un poco curiosos. Uno, el más, quizá el más cómodo que han tomado es, ¿sabes qué? Pido mi informe de plan de actividades. Sí, sí cumples con el plan de actividades. Esto es, la autoridad penitenciaria no se mete en broncas y dice, mira, sí lo cumple satisfactoriamente, tiene un informe. Viene lo interesante cuando hay que ponerse estricto. Aquí en estas condiciones lo que hay que determinar es, bueno, me conduzco, si yo voy a planear poder acceder en su momento a una condicional anticipada, ¿qué tengo que hacer? Digo, propiamente, pues a lo mejor desde que estoy sentenciado, aunque el plan de actividades es desde en prisión preventiva, ¿eh? Ahí trae un dilema porque en sí está para sentenciados, pero bueno, le tienen que ejecutar desde ese entonces. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? En este caso, PPL y o su representante legal, promoción directa hacia el director del centro penitenciario. Director, fíjate que ahí tal cual, a fin de garantizar en su momento alguna prerrogativa de carácter previsional, quiero desarrollar mi plan de actividades, así que indícame qué tienes a tu disposición. ¿Por qué digo primero con el centro penitenciario? Porque si no lo hace el centro penitenciario, tenemos la oportunidad, así como nos maneja hoy en día el juez de control, acudir con él para acusar al Ministerio Público en la actividad. Aquí podemos hacer lo mismo, nada más que nos dice el procedimiento jurisdiccional, nos dice, a ver, para que procedas conmigo, tuviste que haber agotado la petición administrativa. Entonces, primero me dirijo al director del centro penitenciario, PPL tal, quiero desarrollar alguna actividad a fin de pues satisfacer mi plan de actividades. Centro penitenciario, ¿qué actividades tienes? Infórmame, por favor, para inscribirme o en este caso incorporarme a algún programa que tengas. ¿Qué pasa? Regularmente, pues efectivamente son muy limitados, ¿no? Aquí, y hay que decirlo con la realidad, sin querer ser fantasiosos, todavía estamos sujetos a las actividades, áreas, que las características del penal lo puedan permitir, ¿no? Si tiene un taller de carpintería el penal, pues por algún motivo, pues qué bueno, a lo mejor va a ser ese el plan de actividades que tenemos que tomar, ¿no? Si tiene un taller de repujado, si tiene un taller de X cosa, pues serán las opciones que tengamos. ¿A qué voy con esto? ¿Que podemos ponernos en un plan exigente? Sí, por supuesto, pero eso nos llevará a que en su momento se haga una petición administrativa. Ejemplo, oye, yo quiero estudiar mi licenciatura o maestría. Mucha gente sale ya está con posgrados ya de las prisiones. ¿Qué crees? No la tengo. Estado, tú tienes la obligación de garantizar mi derecho, en este caso a la educación, porque estoy privado de la libertad, pero no privado de ese derecho. Y se tendrá que entrar en un tema de litigio Puede estratégico ser para que que vea el tengan de amparo lo pronto haga. algún convenio educativo o explorar si tienen algún convenio educativo. Sería muy interesante y se me ocurre lo siguiente. Tú comentas que esa petición se hace directamente o se dirige al director. Mi pregunta es, ¿al director o al área de trabajo social? No, realmente lo correcto sería al director, así tal cual, ¿eh? Muchas veces en a jurídico no, para mí es al director y él canalizará a quien tenga que hacerlo para efecto de que nos den la respuesta correcta, ¿no? Aquí será el director directamente. Para ver Digo, si perdón, de habrá pronto. penales que digan, no, mejor dirígemelo a tal persona. Ah, bueno, ya será de cada caso en particular, pero para mí lo correcto sería dirigirlo hacia el director del centro penitenciario. Muy bien, y se me ocurre también que sería importante en esa misma petición preguntarle o consultarle si ese centro penitenciario tiene o cuenta para ese momento con algún tipo de convenio educativo y explorar de pronto en esos puntos, porque hay cosas que de pronto la persona que estando ahí ni siquiera él lo sabe. Entonces, qué bueno poderle informar y decirle, mira, tenemos un convenio así, así, o tenemos dos convenios, o estamos en esta situación y que de pronto la persona que está privada de la libertad tenga eventualmente la opción incluso educativa, porque creo que lo más frecuente es una actividad manual, pero creo que a nivel educativo hay muy poco. Claro. Sí, por supuesto. De hecho, justo como tú bien comentas, Ale, va a depender de que ese centro penitenciario tenga justamente algún convenio con alguna institución educativa,
vamos, regularmente, pues instituciones públicas. Entonces, efectivamente, se puede plantear, oye, director del penal, directora del penal, a ver, a mí me interesa porque el plan de actividades, ojo, el plan de actividades es opcional, para empezar es voluntario. Entonces, no es una obligación, es voluntario y yo tengo la posibilidad de elegir, a ver, yo quiero trabajar, quiero educarme, quiero instruirme para el trabajo, quiero capacitarme, yo tengo esa facilidad de elegir, porque obviamente no es un trabajo como pena. Entonces, oye, director, resulta que a mí me gustaría cumplir con mi plan de actividades y ejecutar mi reinserción con educación. ¿Qué tienes? Ahí va a venir lo interesante, no tengo nada. O sea, bueno, si tiene, qué bueno. Si no tiene, ahí va a venir lo interesante. Oye, director del penal, pues digo, vamos, seguramente va a ser un caos, se va a incomodar, pero pues a veces es parte de los derechos, ¿no? Oye, director del penal, pues creo obviamente algún convenio educativo. No lo hago, voy con el juez de ejecución. A efecto de que seguramente aquí vamos a acabar en un amparo, donde un juez de distrito, ¿qué le va a decir? Efectivamente, a fin de garantizar la reinserción y el derecho a la educación, generes algún convenio de colaboración con alguna institución educativa pública o privada. Esto es, pero eso nos va a llevar un año seguramente, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque al fin y al cabo eso va a contar para plan de actividades. Es muy cierto. Bueno, pues Francisco, ha sido un gusto y la verdad es que son muchos los temas. Pareciera que nos concentramos solamente a hablar de los beneficios, pero realmente es mucho lo que involucra esta fase de ejecución de penas y medidas. Pues siempre muy agradecida contigo por tu apoyo, por abrir las puertas de tu despacho, por compartir tus conocimientos y pues bueno, un mensaje final para quienes litigamos en materia penal y estamos en el camino del aprendizaje de este sistema de ejecución. ¿Qué nos dirías? Bien, vamos, que nos capacitemos, que nos informemos, porque realmente la Ley Nacional de Ejecución Penal, yo siempre lo digo, es oro molido de verdad, sabiéndolo utilizar. Es una herramienta vital para ejercitar derechos y realmente, pues como bien como litigante, claro, para como una oportunidad de actividad laboral, es buenísima porque es muy bondadosa realmente. Pues Paco, muchísimas gracias, un abrazo inmenso y que tengas un excelente resto de semana. Muchas gracias, Ale. Fuerte abrazo, que tengas excelente día. Saludos.